Bueno, arrancamos ahora con la segunda parte de la primera entrega del primer workshop que reúne a ADEC y a SAEMED. Y ahora nos va a hablar Dolores Castro, que es doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires y actualmente docente en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Igual a las investigaciones de Dolores se exploran los campos de la religión y el poder político en la Alta Edad Media, con especial atención en la figura del obispo en el Reino Visigodo. Y el trabajo que nos va a presentar hoy se llama En la tenebrosa región de Occidente, Fundaciones monásticas y geografía sagrada en la Vita Fructuosa. Dolo, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias también por la invitación a ambas asociaciones. Muy contenta de estar también compartiendo este espacio de colaboración. Bueno, voy a arrancar con esta ponencia breve que preparé para el día de hoy, que, bueno, como bien decía Rodrigo, se titula En la tenebrosa región de Occidente, Fundaciones monásticas y geografía sagrada en la Vita Fructuosi. Alrededor del año 650, Fructuoso, un monje de la región de Galaequia, escribió una carta dirigida al obispo Braulio de Zaragoza, en la cual solicitaba la respuesta del dignatario a ciertos interrogantes exegéticos y el envío de textos como La vida de Honorio y Germán y La vida de Emiliano. Enfatizando la necesidad de una pronta respuesta, cerraba su texto epistolar con las siguientes y tal vez algo intencionadas palabras: no nos desprecies a nosotros que estamos lejos y hundidos en la tenebrosa región de Occidente. En la respuesta del obispo no faltaron las excusas por no haber enviado los textos solicitados, pero tampoco los elogios, tal vez también algo intencionados, entre los que Braulio destacaba el importante papel de Fructuoso en la fundación de monasterios en el noroeste peninsular. Y decía: feliz aquel desierto y vasta soledad, que hace poco eran solo cómplices de multitud de fieras salvajes, ahora están llenos de celdas de monjes reunidos por ti, que cantan alabanzas a Dios, peregrinos del mundo, ciudadanos de Dios, cautivos en Babilonia, predestinados a Jerusalén. La Galaiquia que se desprende de este intercambio es representada, por lo tanto, como un desierto, un territorio marginal, periférico y tenebroso, el cual, gracias a la labor de Fructuoso, parece haberse transformado completamente, rebosando ahora de monjes y plegarias. Los monasterios aparecen como ejes ordenadores del espacio, de la población, de la creencia, enclaves cristianos en los que un grupo de elegidos combate en tierras remotas las fuerzas del mal y sus secuaces. La trayectoria de Fructuoso inspirará años más tarde la confección de una obra geográfica conocida como la Vida de Fructuoso. Se trata de una de las pocas vidas de procedencia visigoda que se conservan en la actualidad. Es anónima, aunque antiguamente fue atribuida a Valerio del Bierzo, y su elaboración se ubica en la segunda mitad del siglo VII, alrededor del año 676. Escrita en Braga, en el noroeste de la península, narra las hazañas de Fructuoso, ¿no? De este monje perteneciente a una familia cercana a la monarquía, quien desde una temprana edad había decidido volcarse de lleno a la vida espiritual. Fructuoso, quien además será nombrado obispo de Dumio y Braga, fundó durante su vida algunos monasterios en la región de Galaequia y llegó a escribir varios textos, entre ellos reglas monásticas, epístolas, y también se le atribuyen algunos poemas. En esta ponencia propongo entonces explorar el uso del material geográfico en la vida de Fructuoso, haciendo hincapié en sus principales tópicos y en cómo se articulan en la construcción del santo y de su itinerario, dentro del cual la actividad fundadora adquiere especial relevancia. En esta obra, como en tantas otras, el espacio natural está presente a lo largo de todo el relato. El desierto, el bosque, la isla son solo algunos de los escenarios típicos que dominan el desarrollo de la trama. Son caracterizados como lugares hostiles y recónditos, poco transitados, casi desconocidos, en los que el santo se retira del mundo, buscando entre obstáculos y desafíos la soledad característica de la vida contemplativa, aquella que habían enarbolado los primeros anacoretas de Egipto y Siria. Los significados que evocan estos espacios son múltiples, como así también los interrogantes que suscitan. A partir del entrelazamiento de distintos tópicos literarios, característicos del registro geográfico, la vida de Fructuoso construye el retrato de un santo que,
además de abundar en virtudes y valores cristianos dignos de un verdadero asceta dispuesto a alcanzar la perfección espiritual a través de la contemplación y la renuncia, enfatiza principalmente su labor fundadora. Como veremos a continuación, la trayectoria santa de Fructuoso no se caracteriza por la realización de espectaculares milagros, sino por la fundación de monasterios, los cuales, siempre desde la perspectiva del hagiógrafo, se sitúan en los lugares más recónditos, desérticos y poco accesibles. Fructuoso encuentra su desierto en la tenebrosa región de Occidente en varios sentidos. En primer lugar, la geografía boscosa y montañosa evocaba las duras condiciones que suelen imponer este tipo de parajes desérticos, emulando en este sentido la experiencia de los primeros anacoretas. Fructuoso encuentra en ese contexto geográfico lugares aislados y alejados en los cuales refugiarse para escapar de las multitudes, huyendo de la alabanza humana, y para encontrar la soledad contemplativa tan anhelada. En este sentido, la vida menciona que Fructuoso se internaba en lugares boscosos llenos de malezas, ásperos y escabrosos, empleando el tiempo por cuevas y roqueados. Agrega además que el monje, cito, buscó los más recónditos parajes del desierto y tanto se cuidó de ocultarse en frondosas y retiradas espesuras, escondiéndose ya en lugares muy altos, ya en densos matorrales, ya incluso en peñascos que eran solo accesibles a cabras monteses. En estos sitios, Fructuoso lleva adelante un modo de vida centrado en la austeridad y la renuncia, como bien se indica en el relato, ocupando su tiempo en ayunos, en oraciones. La rigurosidad es, por lo tanto, una característica compartida entre el paisaje y el santo. Incluso vemos a Fructuoso mimetizarse con su entorno, hasta el punto de ser confundido, por ejemplo, con un animal típico del bosque, cuando se encontraba postrado orando sobre una roca, vistiendo una capa de pieles de cabra. En este episodio advertimos que el santo no es el único que transita por estos lugares. Allí también confluían otros individuos o grupos, como en este caso el arquero con sus trampas y sus flechas, o mismo también Fructuoso en un episodio posterior es confundido con un fugitivo. Individuos atraídos tanto por la disponibilidad de tierra, la vegetación, la presencia de animales o por la posibilidad, ¿no?, de esconderse también. Recordemos que uno de los propósitos del agiógrafo es exaltar la devoción ascética de Fructuoso y sus virtudes, tomando como modelo el monacato oriental. En esta búsqueda, el retiro al desierto, como en muchas otras agiografías, se vuelve un elemento central del itinerario santo. Las condiciones que proporcionan el desierto, o en este caso el bosque, invitan al desarrollo de una vida austera y rigurosa, propia de un verdadero servidor de Dios y exponente de la fe cristiana, y definen un modelo de santidad que, bueno, como ya mencionamos, enarbola la soledad, la renuncia material y la disciplina ascética. La rigurosidad de estos paisajes forma al santo en la medida en que impone condiciones que permanentemente desafían su voluntad y perseverancia, y al mismo tiempo el santo infunde santidad con su actividad, desplazamiento y oración y los transforma en una geografía sagrada. Por lo tanto, estos parajes boscosos, desérticos, agrestes, etcétera, no funcionan meramente como escenarios, sino que intervienen activamente en la constitución del santo. Aparecen además como espacios en disputa. Si, como mencionamos, en ellos el santo desarrolla su actividad y despliega su función como intercesor de la potencia divina, del mismo modo es acechado por peligros y amenazas que también debe afrontar. En este sentido, las fuerzas del mal buscan controlar, aunque sin éxito, los elementos de la naturaleza para impedir que el monje santo lleve adelante su obra. Por ejemplo, en uno de sus tantos viajes, llega Fructuoso a una isla acompañado de sus discípulos, dispuesto a fundar un monasterio, pero en el momento en que deciden regresar, la embarcación en la que habían llegado es llevada por las aguas e instancia del enemigo, y como es de esperar en estos relatos, Fructuoso se zambulle en el mar en medio de olas muy grandes y, bueno, contra todo pronóstico, no solo no muere, sino que recupera la embarcación y vuelve a la isla para terminar de edificar ese monasterio gracias a la intercesión divina. Ahora bien, también el territorio
el noroeste peninsular es un desierto en la medida en que se haya desprovisto de monasterios. Recordemos que, al decir de Braulio, allí en las tinieblas habitaban multitud de fieras salvajes. Tanto el geógrafo como antes el obispo se ocupan de destacar la edificación y fundación de establecimientos monásticos en la región y más allá de ella también. Al erigir células cenobíticas, el santo no solo transforma el paisaje, ordena, construye, organiza, sino que transforma el silencio del desierto en oración. La labor fundadora de Fructuoso es destacada en numerosos pasajes. Se menciona, por ejemplo, que el monje levantó el monasterio de Rufiana en una soledad alargada y estrecha y alejada del mundo, en las quebradas de unos montes altísimos, y el monasterio de Bisoña en los confines del Bierzo y de Galicia. También nos cuenta la obra que en otro extremo de Galicia, a la orilla del mar, construyó el monasterio peonense. Pero su labor no se limita únicamente a esta región, se extiende incluso al suroeste, más precisamente al territorio gaditano. La vida de Fructuoso menciona la fundación de un monasterio en la isla de Cádiz y de otro en una escondida soledad vasta y alejada de toda población, que recibió el nombre de Nono por las 9 millas que lo separaban de la costa. Todas las fundaciones que se le atribuyen a Fructuoso comparten precisamente ese rasgo particular, el de ubicarse en lugares alejados, poco accesibles, dando a entender que es el santo el primero en llevar adelante una actividad y una empresa de tal magnitud. Leemos, por ejemplo, que Fructuoso funda un monasterio en una isla que descubre en una lejana bahía del océano, dicen, una empresa cargada de peligros y dificultades, entre ellas la intervención demoníaca, pero finalmente superada gracias a la ayuda divina. Podemos advertir, por lo tanto, una serie de fundaciones que comienzan en Galicia y se extienden hacia otros puntos del reino visigodo. El autor de la geografía nos muestra a un monje misionero que se desplaza continuamente, incluso con sus libros, que emprende viajes a diferentes ciudades, Sevilla, Mérida, Cádiz. Incluso se evocan manifiestamente sus deseos de viajar a Oriente, aunque dichas tentativas habrían sido impedidas por el monarca visigodo de turno, cuyo nombre el autor no menciona. De acuerdo con el relato, estas fundaciones no tardan en ganar notoriedad y reputación y se convierten en focos de atracción poblacional relevantes, ofreciendo nuevas oportunidades y en muchos casos también mejores condiciones de vida. Nos cuenta el autor que gentes de todos los puntos cardinales convergieron en estos centros monásticos, provocando incluso la preocupación de diversas autoridades como los duques del ejército de la Bética, debido a la potencial pérdida de efectivos militares. Es evidente, más allá de la exaltación de la figura de Fructuoso y del propósito, ¿no?, específico del autor, que los establecimientos fundados alteraron de modo significativo no solo el paisaje, sino principalmente las dinámicas sociales de la región. Desde tiempos tardo-imperiales, Galaequia, transformada en provincia por el emperador Diocleciano y situada en los márgenes occidentales del mundo conocido, era concebido como una región distante y remota. Eh, Como destaca Pablo Díaz, su condición periférica se deja ver no solo en su aspecto físico-geográfico, sino también desde un punto de vista político y religioso, alejado de los centros político-culturales más prominentes. Recordemos también que allí se había erigido el reino suevo antes de su conquista por el rey visigodo Leovigildo en 585. Durante los siglos VI y VII, el desarrollo del monacato constituyó un elemento fundamental en la cristianización de la región, un proceso paulatino, complejo y por sobre todo incompleto. La región es conocida también por haber sido foco de las creencias presilianistas, sobre cuya amenaza latente advertía Braulio Fructuoso en la epístola antes mencionada, en la misma en la que, además, el primero repartía generosamente alabanzas al segundo, presentando su alejamiento del mundo como un ideal, como un contrapunto de su labor episcopal. Como venimos viendo, esa región aparentemente marginal y periférica, porque también podemos preguntarnos si eso es una construcción, comprende el trasfondo principal de la vida de Fructuoso y por lo tanto del itinerario del santo, quien a fuerza de milagros y fundaciones monásticas acaba por trazar en esa región una geografía sana. En más de un sentido, la vida nos muestra cómo las fundaciones monásticas de Fructuoso habrían afectado la dinámica social de la región, en tanto se convirtieron, como decíamos, en polos de atracción de poblaciones muy diversas, entre ellos nobles, pero también esclavos y libertos, que procedían de distintas partes del reino.
Si bien es indudable que estamos ante una imagen sobredimensionada del éxito alcanzado por estos establecimientos, es posible advertir preocupaciones de orden político-social características del contexto visigodo. El continuo desplazamiento de personas y colectivos era sin duda un foco de preocupación para las autoridades políticas y eclesiásticas del siglo VII, como se observa en la legislación. Fueron varios los intentos por contener y controlar la circulación y el movimiento demográfico. Dicha inquietud se advierte, por ejemplo, en diversos cánones del Concilio Cuarto de Toledo. El canon 52 disponía que los monjes errantes que habían salido del monasterio y regresado al siglo retornen de inmediato al establecimiento del que habían partido. En el mismo sentido, el canon 53 hacía referencia a otro grupo de religiosos de pertenencia institucional imprecisa que deambulaban sin rumbo alguno. El canon otorgaba al obispo la responsabilidad de encuadrar a estos individuos que no eran monjes ni clérigos dentro de estructuras ya sea monásticas o eclesiásticas. Otras leyes, incluidas en el Liber Iudiciorum, reflejaban también los numerosos intentos por parte de las autoridades por controlar la situación de los esclavos fugitivos, un problema que parece haber permanecido vigente durante los reinados de Hervigio y Égica. El propio Fructuoso, como mencionábamos antes, debe defenderse en uno de sus episodios de un agresor que lo confunde precisamente con un fugitivo mientras oraba en un bosque. La instauración de una lógica de encuadramiento social centrada en el cenobio entraba en directa competencia y coexistencia con otros mecanismos o formas de ejercer el control y la autoridad. No solamente estos movimientos significaban una reorganización poblacional y espacial, aún más estos individuos separados de sus respectivos lugares de procedencia, localidades o incluso de sus redes parentales, pasaban a integrar un conjunto mayor, el de todos los elegidos. La entrada en el cenobio redefinía los vínculos sociales. El errante se insertaba así dentro de una nueva estructura parental, la de la familia monástica, dejando atrás obligaciones seculares como la participación militar o incluso la fiscal. En este sentido, los monasterios, al mismo tiempo que anclaban a a la población en un lugar, los situaba por encima de él. Se trataba de la creación de nuevos grupos de perfectos discípulos, como lo llama en la vida, el autor de la vida del fructuoso, reunidos ahora bajo la enseñanza y la regla del... En este sentido, la vida del fructuoso no busca ceñir la actividad del mismo a un lugar en particular, sino que la proyecta a toda Hispania. La construcción de Fructuoso como monje itinerante también puede suponer, por su desplazamiento constante, un desafío y una amenaza, porque escapa del control de las estructuras políticas y eclesiásticas, y por la atracción que suscita a su paso, aglutinando a su alrededor discípulos de todas las capas sociales. Recordemos que el hombre santo construye una autoridad distinta que la del hombre de iglesia, de quien se distancia tanto en su forma de vida como en los modos que considera adecuados para alcanzar la perfección espiritual. De todas formas, como tantos otros personajes del contexto visigodo, Fructuoso, de procedencia monástica, será elevado más tarde a la dignidad episcopal en Brabant. Preguntamos al comienzo acerca del uso del material geográfico en la vida de Fructuoso. Vimos en primer lugar que la hagiografía, siguiendo las directrices del género, abunda en tópicos tradicionales. Se evoca, por lo tanto, un desierto, emulando el escenario de los primeros anacoretas, Egipto, representado en el texto a partir de una serie de lugares alejados, escondidos, inaccesibles. Estos paisajes constituyen los escenarios típicos de la contemplación, la renuncia y el alejamiento del mundo. La geografía, en este sentido, es un componente necesario y fundamental en la construcción del santo y de su itinerario. Un itinerario que, como mencionamos también, no se destaca por la presencia de hitos sobrenaturales, aunque sí se mencionan algunos, sino más bien por la fundación de monasterios. Observamos entonces cómo ese desierto, marcado por la ausencia de centros o enclaves religiosos, es transformado por el santo, quien modifica y cristianiza el paisaje, dotándolo de estructuras que se convierten en polos de atracción y reorganización poblacional. Vemos dibujarse en la vida del Fructuoso una geografía sagrada que tiene su origen en la región de Galicia, pero en rigor se extiende más allá, alcanzando también otros territorios. Desde el Bierzo hasta la Bética, el santo se desplaza y atraviesa su desierto, transformando las tinieblas, volviendo conocido lo desconocido y dejando tras de sí enclaves monásticos, comunidades de elegidos o, como lo denominaba Braulio, peregrinos del mundo, ciudadanos de Dios, predestinados a Jerusalén. Fin. Muchas gracias, Nolo. Muy interesante.
bueno, ya te haremos muchas preguntas. Eh, bueno, vamos a pasar ahora al siguiente expositor. Primero, les comento, por favor, no se caigan del Zoom, porque a nivel global hay un problema con Zoom. Por eso hay gente que no está pudiendo entrar. Ahí yo estaba rastreando en Twitter y, no sé, en medio mundo está caído el Zoom. Por eso me escriben, no puedo entrar, no puedo entrar. No es que nosotros hicimos algo o modificamos algo, sino que hay un problema global. Entonces, los que se caen no pueden entrar. Y si me caigo yo, va a ser muy grave. Pero bueno, así que no, no es una desprolijidad nuestra. Y ahora que pudimos más o menos arreglar la transmisión en vivo, tampoco la podemos usar porque está caído Zoom. Bueno, pero estamos acá y tenemos a Héctor ahora, que te va a tocar. ¿Estás ahí? ¿Vos no, Héctor? Yo te vi recién. Sí, está perfecto. Bueno, vamos a presentar Sí, a creo Héctor que estoy. Francisco, que es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, es docente de la carrera de profesorado y licenciatura de Historia y está la maestría de Estudios Medievales de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Además, se desempeña como docente en la materia de Religiones Comparadas en la Universidad de San Andrés. Es investigador independiente del IMISIJU en el CONICET y es además responsable del grupo de investigación sobre la antigüedad tardía. Es también el anterior presidente de la SAEMED, ¿no? Que no lo puso acá, pero yo se lo recuerdo. Se especializa en literatura geográfica cristiana en la Antigüedad Tardía, ha publicado varios libros sobre esta temática, entre otros Historia, Religión y Política en la Antigüedad Tardía, la historiografía monofisita de los siglos V y VI, la historia de Carca de Bezhelov y otros textos relativos a los mártires persas, el martirio de Gubralhala, o Gubralaja, perdón. Además, ha realizado numerosas publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Y su presentación se llama del Mediterráneo al Índico, el papel del cristianismo en una extensa antigüedad tardía. Héctor, Bien, ¿me escuchan bien ahí? te escuchamos bien. Perfecto, bueno. Espero bueno, que ni Zoom, ni mi tablet, ni mis auriculares conspiren contra la exposición. Cualquier cosa, avísenme, aunque sea Rodrigo, aunque sea por WhatsApp, Dale, dale, si dale. estoy Pero todavía en la red o no. se escucha y se ve bien. Perfecto, bueno. Quiero agradecer a la SAEMED y a ADEC esta invitación y esta oportunidad de intercambio que me parece súper fructífera. Este, en algún punto, este cruce interesante entre la medievalistas, podríamos decir, y antiquistas, me llevó a pensar, bueno, una intervención desde alguien que no hace estrictamente hablando estudios clásicos y tampoco hace estrictamente hablando historia medieval o medievalismo en términos estrictos. Y pensé justamente ese término tan de moda, no sé si sigue estando de moda, pero tan discutido y tan importante como el de antigüedad tardía, y una reflexión en torno a este, el papel de la antigüedad tardía y la multiculturalidad, ¿sí? Llevando un poquito agua para mi molino, saliendo de la hegemonía del latín y del griego como lenguas de la antigüedad y la Edad Media, trasladándonos a otros contextos culturales como pueden ser el cristianismo siríaco. Entonces, bien, empezando un poco, cuando Peter Brown saca o publica en 1971 El mundo de la antigüedad tardía, no solamente hace un marco cronológico, sino también hace un concepto historiográfico y un proyecto historiográfico muy definido que tiene que ver con pensar la transición entre la antigüedad y la Edad Media en términos de continuidades más que de rupturas. Una de las características de ese libro, que no fue más que una obra de síntesis, que en ese momento este, pretendía hacer bueno, sí, una síntesis de los conocimientos adquiridos hasta ese momento, fue la incorporación de un capítulo dedicado a la Persia sasánida. Hasta ese momento, el mundo sasánida había sido simplemente algo así como el hermano menor de los estudios dentro de la iranística, dominados
sobre todo por la filología indoeuropea y la historia de las religiones, como les decía, una especie de hija menor del periodo aqueménida, en tanto en la era helenística se pensaba esencialmente el momento de estudio, de gloria de la cultura persa en los aqueménidas y los sasánidas como una especie de coda poco importante. Eh, y había esa doble expulsión que había tenido el imperio sasánida de estar expulsado de su marco cronológico. La historia sasánida para la gran mayoría de los estudios clásicos era apenas una nota a pie de página en la historia militar y diplomática del Imperio Romano tardío, y para los iranistas poco menos que, bueno, el fin decadente de las glorias de la Persia aqueménida antes del Islam. Pero Brown lo que hace es incorporarlo por primera vez. Existieron antecedentes a esto, de hecho, ya en los años 50, Franz Aldheim y Ruth Aldheim Steele lo hacen desde la Universidad de Halle, incorporando el concepto de Jades Petantique en los estudios de la historia económica. Antecedentes poco cómodos, dado los orígenes un poco espurios de Aldheim y Steele como intelectuales del nazismo en los años 40, pero reivindicados por la magia de la televisión en los años 50, y que, sin embargo, fueron los primeros en pensar de alguna manera la relación o el vínculo entre el mundo mediterráneo y el mundo eurasiático. A partir de los estudios de Peter Brown y sobre todo en los años 90, el proyecto historiográfico de la antigüedad tardía este, propone de alguna manera pensar ese periodo que Brown definía de Marco Aurelio a Mahoma como un periodo de continuidad, ¿sí? Bajándole un poco el precio a las clásicas visiones de el siglo V como momento de quiebre, el siglo V de nuestra era, como quiebre del fin de la antigüedad. De hecho, lo que proponía Brown en ese momento era básicamente trabajar sobre una mirada cultural, una mirada sobre la religión, y que en ese momento rompía con los procesos, o por lo menos con las perspectivas económicas y políticas, pensando de alguna manera la, 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 la continuidad cronológica en ese periodo amplio que merecía ser pensado más que una mera transición como un momento o como un periodo histórico con características definidas. Una de las características definidas de ese periodo es justamente el de la transición, perdón, la transición, la continuidad en términos religiosos. Tal vez una de las herencias más importantes de la obra de Brown tenga que ver justamente con el énfasis en el fenómeno religioso como estructurante de las relaciones sociales a lo largo de los siglos IV, V, VI, séptimo y más allá también, pensando tal vez en su herencia en alguien que Rodrigo ha trabajado bastante, que es el de Strumza, y el concepto de las religiones abrámicas como la gran herencia de la antigüedad tardía, en donde el mundo de la polis, de la ciudad-estado, de la república, es sustituido de alguna manera por un nuevo ordenamiento social que es el de la comunidad religiosa, la iglesia para el mundo cristiano, la UMA en el mundo islámico. Ahora bien, en, los, en las décadas siguientes, la influencia de Peter Brown no solamente llevó a la discusión del concepto de antigüedad tardía, hubo muchas impugnaciones que no voy a trabajar acá, pero que las ha habido y muchas críticas a este excesivo énfasis en pensar un periodo de transición amable, sin ningún cambio dramático en las estructuras políticas y sociales. Pero sí, lo que me interesa es que en el marco de los estudios, sobre todo de la influencia de Peter Brown y en la publicación de la colección de la herencia del mundo clásico que dirigió Peter Brown durante mucho tiempo, surge una serie de estudios que ponen el énfasis en empezar a pensar
esa frontera romano-persa de los siglos tercero, cuarto, quinto, sexto, llegando hasta la invasión musulmana, no en términos de una barrera inamovible, sino un lugar de transición y un lugar de tránsito, más que de transición, de personas y de ideas. Trabajos como para los primeros 2000, como por ejemplo una obra que es muy interesante, The Two Eyes of the Earth, de Matthew Canepa, acerca de la coiné cultural que generaron romanos y persas a partir de el lenguaje simbólico político para generar un lenguaje diplomático común entre los dos, o los trabajos sobre San Sergio, el santuario de San Sergio en Ruzafa, hecho por Garth Fowden a finales de los 90, o más cerca, en el 2015, tal vez el trabajo de Kyle Smith sobre las relaciones diplomáticas entre romanos y persas acerca de la protección de los cristianos, con los trabajos sobre Constantino, son como los más importantes. Esta, esta incorporación del mundo sasánida al mundo de la antigüedad tardía genera un debate en el seno de los estudios clásicos y sobre todo de la iranística con una gran pregunta que es, ¿se puede incorporar al mundo sasánida adentro del concepto de antigüedad tardía? Un primer una primera voz dentro de la iranística, sobre todo viniendo del campo académico iraní propiamente dicho, tal vez menos conocido para nosotros en Occidente, Rahim Rajayegan en algún momento propone rechazar esta incorporación del mundo sasánida a el mundo de la antigüedad tardía, enfatizando justamente que el concepto de antigüedad tardía es un concepto solamente aplicable al mundo grecorromano y al mundo cristiano, y en la medida que Irán y Roma constituyen formaciones políticas, tradiciones imperiales, construcciones religiosas completamente ajenas. Es decir, en ese momento hay, sobre todo en la iranística, una defensa de la autonomía. En principio es algo que la antigüedad tardía ha generado mucho, no solamente la discusión entre medievalistas y antiquistas acerca de para qué lado de la frontera movemos la línea, sino también dentro de la iranística de pensar la autonomía de los estudios de la iranística con respecto a un campo más amplio del de la antigüedad tardía. Sin embargo, otros autores, en particular uno de los grandes historiadores de la economía del cercano Oriente tardoantiguo, Michael Moroni, propone, a partir de las obvias similaridades estructurales del imperio sasánida y del imperio persa, pensar de alguna manera estas dos formaciones políticas como no solamente coetáneas, sino como parte de un fenómeno mucho más amplio que tiene que ver con un mundo euroasiático que se está ampliando y que adquiere una serie de características: sistema fiscal, el orden político y religioso, la concepción de la monarquía, como elementos comunes que asocian a ambas formaciones. En ese contexto, a mí me pareció interesante, por lo menos para poner a consideración ante ustedes, por lo general una cuestión bastante marginal, es pensar justamente el papel del cristianismo, algo que hayan adelantado autores como Kyle Smith y Matthew Canepa, en el proceso de comunicación y de circulación de ideas entre Oriente y Occidente a finales de la Antigüedad o principios de la Edad Media, como queramos decirlos, a partir de dos casos o dos trabajos que me dirán si por favor, Rodrigo, avísame si me estoy pasando del tiempo. No, no, vas 11 Este, minutos, te quedan 9, es un montón. perfecto, eso es lo que vos crees. Entonces, pensar básicamente dos estudios de caso, en los que uno sería, por un lado, la recuperación o la circulación de ideas de la antigüedad clásica entre Roma y Persia en el siglo VI, y segundo, la circulación y apropiación de obras hagiográficas sirio-orientales, es decir, producidas en el contexto sasánida, que son llevadas al contexto bizantino, ¿sí? Ya podríamos decir a partir del siglo VII, traducidas no solamente en términos lingüísticos, sino también en términos culturales para generar una visión de la alteridad.
Primera cuestión que planteo, primer eje, la circulación y apropiación de este, elementos de la cultura clásica en la circulación de ideas y de personas entre Roma y Persia. Y ahí me gustaría plantear la cuestión de la presencia de el clero sasánida en Occidente como vector de comunicación cultural entre ambos imperios a partir de, muy brevemente, la biografía de cuatro personajes, dos romanos, dos persas, que van a funcionar justamente como indicadores de la circulación y las condiciones de circulación de personas entre ambos imperios y cómo generan canales de comunicación. El primero de ellos es un personaje que es muy conocido, casi una estrella dentro de los estudios de la tradición sirio-oriental, es decir, de la iglesia, la mal llamada iglesia nestoriana, que es el patriarca Mar Aba, patriarca de Seleucia Tesifón, a mediados del siglo IV, perdón, del siglo VI, quien conocemos, por lo menos desde los estudios sirio-orientales, bastante por una biografía de la cual hay una traducción siríaca. Sin embargo, esta biografía menciona muy brevemente, muy como al pasar, su peregrinaje a tierras romanas, de hecho va a Tierra Santa y termina en Constantinopla visitando la corte de Justiniano. En términos narrativos, esta biografía no dice mucho más que eso, ¿sí? Y que visita los lugares santos, y sin embargo nosotros por las fuentes romanas conocemos bastante bien su periplo en territorio romano gracias a un monje y mercader romano que es Cosmas Indicopleustes, el famoso navegante del Índico, un mercader que recorrió el Índico y que fue eh, discípulo de Maraba y lo conoce en Alejandría y luego en Constantinopla en algún momento de la década del 520, 530, no tenemos la cronología muy exacta. Cosmas conoce a Aba, de hecho lo menciona con su nombre persa, Patrig. Aba es étnicamente persa, pero cristiano, y en su peregrinación genera, o por lo menos forma, un círculo de discípulos romanos en Alejandría que transmite las ideas transmite la teología de Teodoro de Mopsuestia y una suerte de escuela aristotélica de la cual después va a generar, va a ser el único resultado textual del cual conocemos su famosa topografía cristiana, la famosa topografía cristiana de Cosmas, en donde Cosmas hace toda una refutación del sistema ptolomeico de la geográfico de Ptolomeo para pensar de hecho una topografía, una geografía cristiana, propiamente cristiana, basada, o casualidad, en el terraplanismo y sobre todo en la imaginación de la tierra bajo la forma del tabernáculo del antiguo Israel. Lo que es interesante es que Abba fue un promotor de las ideas de Teodoro de Mopsuestia, un autor occidental de fines del siglo IV y principios del siglo V, que había sido cuasi olvidado en Occidente, por lo menos para el siglo VI, pero que en la Iglesia de Oriente, en la Iglesia sasánida, se había convertido sus ideas en ortodoxia. Más importante que este personaje, Maraba, y mejor conocido, es el segundo personaje, que es Pablo el Persa. Un personaje que es bien conocido, no en su biografía, sino por tres obras que han llegado hasta nosotros de él, una apología, una especie de comentario de la lógica aristotélica, escrita en persa, dedicada a Cosroes I, que no conocemos el original persa, pero que llegó a través de una traducción siríaca, un debate con los maniqueos ante el emperador Justiniano y el tercero, que me interesa más que nada, un tratado de hermenéutica, el Peri Hermeneias, escrito probablemente en griego, pero no podemos estar seguros porque solo tenemos una traducción siríaca, que va a ser la que va a influir en las Instituta Regularia Divina Legis de Junilio Africano. ¿Sí? Junilio Africano
miembro de la aristocracia africana de cartaginesa en Constantinopla, cuestor de Justiniano, va a conocer y va a formar parte del círculo intelectual que rodea a Pablo el Persa y del cual Pablo el Persa va a transmitir las ideas de Teodoro de Mopsuestia de nuevo y a través de Teodoro de Mopsuestia, ¿sí?, algunas concepciones aristotélicas. Lo interesante de esta relación entre Junilio Africano y Pablo el Persa es que ha sido debatido durante mucho tiempo. No voy a abundar en esto, tal vez, bueno, dos posiciones. La tradición más tradicional es que acepta que Junilio Africano lo único que hace es traducir al latín la obra de Pablo el Persa. La otra oposición extrema es que más allá de que Junilio lo que hace es atribuirle a Pablo el Persa esta obra, en realidad es una obra original de él y la pone bajo su autoridad. Y por otro lado, la posición más salomónica de Adam Becker en los años 2000, que en realidad lo que está haciendo Junilio Africano es no asociar, no traducir las ideas de Teodoro de Mopsuestia a partir de Pablo el Persa, sino hacer una reinterpretación, ¿sí?, de la obra de Pablo el Persa, que a su vez está reinterpretando a Teodoro de Mopsuestia a la luz de lo que es la escuela catequética de Nisibis en el Imperio Sasánida. Siendo muy rápido, como conclusiones de estas ideas, estas dos figuras o estas cuatro figuras lo que nos permiten de alguna manera es pensar, por un lado, el papel de la circulación de miembros del clero nestoriano, de la misma manera que el clero romano va a Persia a negociar condiciones de paz entre ambos imperios. Esas embajadas no se limitan a gestionar cuestiones geopolíticas, sino a pensar, generar vínculos intelectuales entre miembros de la Iglesia. Y lo que es interesante es que justamente en el caso de Junilio Africano y Pablo el Persa, es que la circulación de estas personas permite también la circulación de ideas en un contexto muy específico que es la polémica bajo Justiniano de los tres capítulos, en donde el cristianismo africano, el cristianismo latino de Cartago, necesita buscar argumentos en contra del neocalcedonianismo de Justiniano y sus acólitos que están buscando una negociación con la iglesia miafisita, la herramienta que encuentran es este diálogo con el clero diofisita nestoriano, mal llamado, usando la palabra, y que va a terminar siendo justamente ese vector en donde se da esta circulación, verdadera circulación de una idea. Teodoro de Mopsuestia pasa de Occidente a Oriente a través de los teólogos de la escuela de Edesa en el siglo V, y mientras es olvidado en Occidente, retoma la vuelta a mediados del siglo VI a través de estos embajadores persas, miembros del clero nestoriano, que llevan las ideas de Teodoro de Mopsuestia, que son recepcionadas por los africanos en su disputa con el neocalcedonianismo constantinopolitano. Espero haber sido más o menos claro en esta primera cuestión. ¿Cómo voy de tiempo, Rodrigo? Estamos un minuto pasados. Bueno, entonces voy a dejar acá. El segundo tema lo veremos en alguna otra ocasión. La, Tanto la circulación de ideas y de personas en Occidente, asociadas a la tradición persa, nos habla muchas veces de el clero y el papel del cristianismo como vector cultural que nos permite de alguna manera entender que la frontera romano-persa no era una frontera que cortaba los, que se planteaba como un corte o como una pared irrevocable, sino un territorio de tránsito que permitía diálogos y la recepción, ¿sí?, de recursos intelectuales, pero también la, los medios prácticos a través de las embajadas o la peregrinación de miembros de la iglesia persa, estableciendo redes que trascendían las fronteras políticas. ¿Sí? Y en ese sentido, la iglesia
o la gran iglesia o las iglesias romana y persa funcionaron como vectores de comunicación política entre dos ecumenicidades que se planteaban como universales. Muchas gracias, perdón por extenderme en el tiempo y espero haber sido claro. No, muchas gracias a vos, Héctor. Tampoco te extendiste mucho, así que no, nada que disculpar. Eh, bueno, muy interesante, muy tardo antiguo. Y hablando de tardo antigüedad, nuestro último expositor es otro tardo antiquista. eh, y lo paso a Una cosa, presentar. Rodrigo, mientras vos decís lo que vayas a decir, no puedo compartir. Necesito algún tipo de Para. autorización, así voy cargando el Nunca Power. te. Mira, tanto amor y nunca te puse como. Espera, Me tenés relegado. sí, espera, te tengo que hacer con anfitrión, pero ¿cómo te encuentro? ¿Cómo estás? Ah, hablaste, Esteban, hablas y me apareces. Ya me Acá parezco un estoy. abuelo, ¿no? Mirá, acá, listo. Bien, ahora sí, Ahí paso a ya vos. estoy, bueno, Y sí, ya como, apruebo de como compartir. anfitrión, podés, bueno, Esteban Noche es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como investigador adjunto del CONICET, en el Instituto de Historia Antigua y Medieval, profesor José Luis Romero, donde también es secretario académico y es docente, profesor adjunto de Historia Antigua Clásica en la Facultad de Filosofía y Letras en la UBA, en Filo, en Buenos Aires. Sus investigaciones abordan diversas problemáticas relativas al proceso de cristianización del Imperio Romano, fundamentalmente en Italia septentrional durante las décadas finales del siglo IV y las primeras del siglo V. Y en este caso, en un diálogo eh, tácito que va a tener con Héctor, nos presenta un trabajo que se llama La cristianización del Imperio Romano, de Gibbon a la actualidad, perspectivas, resultados, problemas. Se ve perfecto el PowerPoint, Esteban, así que Bueno, cuando fenómeno, quieras. ¿se escucha bien? Se Ok. escucha perfecto, adelante. Ah, ¿para qué no bajé eso? Ahí está un poco mejor seguramente. Bueno, ahí me pongo el cronómetro, igual vos Sí, decime, sí, yo te Rodrigo. aviso a los 15. Ok, bueno, el agradecimiento de rigor para los organizadores. Comentar en primer lugar que yo me propuse, dado el amplio espectro temporal y lo que yo entendía era la naturaleza de este workshop, me propuse un tema que atravesara de la antigüedad al medioevo. Yo me considero más tardoantiquista, si se quiere, y entonces me pareció que olvidarme de mis investigaciones precisas sobre estudios de casos concretos y dejarle lugar a un tema general, como es el de la cristianización del Imperio Romano, podía tener alguna utilidad mayor para la gente que asistía. Lo que van a ver entonces a continuación habla mucho menos del pasado que de algunas lecturas que se hicieron del pasado. Incluía hasta ayer, día en que tardíamente me puse a calcular más o menos cuánto tardaba en decir esto y me di cuenta que estaba excedido por más o menos media hora e hice un recorte salvaje con el riesgo consiguiente de que esto tenga poco sentido. Pero bueno, intentaremos. La cuestión de la cristianización del Imperio Romano, por supuesto que es inabarcable, no solo en 20 minutos, sino en un seminario entero podría ser inabarcable. La bibliografía, eh, este listado bibliográfico que incluirá unos 50, 70, 60 textos, desde Gibbon allá a finales del siglo XVIII hasta la actualidad, no es completo y sin embargo da una pauta de la cantidad de estudios que hay sobre esta problemática. Por lo tanto, insisto, lo que vamos a hacer es un recorte un poco bestial, pero que tiene por objetivo señalar las líneas principales que el análisis de esta problemática siguió durante los 2 siglos que continuaron a Gibbon, que es el iniciador de todo esto, si se quiere. Y lo que a mí me parece son ciertas modificaciones que se advierten en el curso de las últimas 2 o 3 décadas, ¿sí? Entonces, yo había armado diapositivas específicas para Gibbon, para Harnack, para Macmillan, para Rodney Stark. Bueno, todo eso desapareció y me quedé con Gibbon por una cuestión en particular. Es decir, vamos a centrarnos un poquito en Gibbon
porque como destacan los autores que incluso hoy en día trabajan sobre Gibbon, el modelo establecido por Edward Gibbon allá en el último tercio del siglo XVIII sigue estando muy vivo al momento de estudiar la cristianización del Imperio Romano, ¿sí? En su clásico capítulo 15 de la historia de la decadencia y crisis del Imperio Romano, Gibbon abordaba finalmente, luego de 14 libros, la cuestión del cristianismo. Y los métodos y las conclusiones que ahí establecía, como decía, se convirtieron en patrón durante un par de siglos para el estudio de estas problemáticas. Es interesante leer un par de parrafitos de Gibbon al comienzo de su examen de la cuestión, porque señalan contra qué está luchando y hacia dónde va, ¿no? Si alguno leyó alguna vez, por ejemplo, a mí se me venía hoy a la cabeza cuando pensaba en esto, el libro de Bauer sobre, sobre herejías, ¿no? Gibbon procede en un modo más o menos similar, aunque quizás un poco más irónico, ¿no? En el sentido de plantear una cierta excusa, de señalar que en verdad ya toda la verdad ha sido dicha por parte de los teólogos, porque el motivo último por el cual se expandió el cristianismo es porque era la verdad y porque su impulsor era la divinidad misma, pero sin embargo, decía él, vale la pena estudiar alguna otra cosita más, ¿no? Entonces acá, como ven en pantalla, dice Gibbon, el teólogo puede permitirse la agradable tarea de describir la religión como si descendiera del cielo, engalanada con su pureza originaria. Un deber más triste se impone al historiador, este debe descubrir la mezcla inevitable de error y corrupción que contrajo en su larga residencia sobre la tierra, en el marco de una raza de hombres débil y degenerada. Un segundo párrafo, y el último que vamos a considerar en particular de Gibbon, me parece interesante por dos cuestiones. Por un lado, porque asienta desde una perspectiva historiográfica la idea de victoria del cristianismo, ¿no? Heredada de los padres de la iglesia y de la, de la investigación, o como quisiéramos llamarla, medieval y moderna, ¿no? Y por otro lado, porque señala que más allá de aquellas causas primeras, dice él, e importantísimas que residen en la doctrina misma, como causa del triunfo, bueno, vale la pena ver de qué recursos humanos se sirvió la divinidad para que esa verdad triunfara, ¿no? Y dice, nuestra curiosidad está naturalmente orientada a indagar por qué medios la fe cristiana consiguió una victoria tan destacada sobre las religiones establecidas de la tierra. A esta indagación puede darse una respuesta obvia pero satisfactoria, que se debió al convincente testimonio de la doctrina misma y a la providencia gobernante de su gran autor. Pero, como la verdad y la razón rara vez encuentran una recepción tan favorable en el mundo, y porque la sabiduría de la providencia frecuentemente condesciende a servirse de las pasiones del corazón humano y de las circunstancias generales de la especie humana como instrumento para realizar sus propósitos, todavía se nos puede permitir, aunque con la debida sumisión, preguntarnos ciertamente cuáles fueron las causas primeras, sino cuáles fueron las causas secundarias del rápido crecimiento de la iglesia cristiana, ¿no? Entonces, idea de victoria, idea de rápido crecimiento, y se ponía a la búsqueda de las causas secundarias, ¿no? De este rápido crecimiento. En lo que resta del capítulo 15, lo que hace Gibbon es plantear sus muy célebres cinco causas de la expansión y del triunfo del cristianismo. Causas que reaparecen durante 2 siglos e incluso la actualidad, con mayor o menor peso en, diría, el conjunto de los estudios que abordan estas problemáticas. La primera es el celo inflexible e intolerante de los cristianos, la doctrina de la vida futura, los poderes milagrosos adscritos a la iglesia primitiva, la moral pura y austera de los cristianos, y por último, la unión y disciplina de lo que él llamaba la República Cristiana, que gradualmente formó un Estado independiente y creciente en el corazón del Imperio Romano. Como decía, la continuidad de este capítulo es una explicación de cada una de estas causas. Ahora, otro aspecto, más allá del interés por las causas que emerge en el trabajo de Gibbon y que va a conformar un modelo para los historiadores que lo sigan y para algunos no historiadores también, vamos a ver algún caso, es la preocupación por los datos, por establecer números, ¿sí? Entonces, Gibbon partía de la base
de que en el Imperio Romano había, para tiempo de Constantino, aproximadamente unos 60 millones de habitantes. Cifra que carece de cualquier sustento censal, ¿sí? Son cálculos a partir de algunos pocos datos que proceden de fuentes más o menos confiables, pero que han llevado a buena parte de la historiografía, todavía en la actualidad, a afirmar, bueno, una cifra que puede ser esta o alguna similar. Con escaso sustento también, más por sospecha que por procedencia heurística, afirmaba Gibbon que para entonces la veinteava parte de la población debería ser cristiana, así al comienzo del siglo IV, lo cual le daba un total de aproximadamente 3 millones de cristianos, y esto implicaba, como hemos visto, a su decir, un triunfo de la iglesia cristiana en el seno del Imperio. Este modelo, Harnack, es un caso interesantísimo que sería muy bueno, o habría estado con más tiempo interesante profundizar en él, pero bueno, no tenemos lugar. Si bien Harnack hace mucho más énfasis que Gibbon en las causas teológicas del triunfo del cristianismo, digamos que el modelo, la preocupación por lo cuantitativo, se reiteran y las conclusiones también. Harnack estaba convencido que para el 325, que es cuando él pone fin a su recopilación, eh, el triunfo del cristianismo era un dato establecido, ¿no? Simplemente vamos a mencionar algunos autores que siguen en esta línea, como puede ser Erwin Goodenough en la década del 30, y luego ya saltamos a la década del 70, del 80. Yo aquí salté a Macmillan en el 84, que es cuando proliferan los trabajos sobre estas temáticas, ¿no? Ramsay Macmillan, para quien se haya sumado a este libro, confía fundamentalmente o toma fundamentalmente de entre las causas de Gibbon aquella que veíamos en el tercer orden, me parece, no recuerdo, que es la influencia de los milagros, ¿no? La atribución por parte de la sociedad de potencial milagroso, milagrero, diríamos, a la iglesia como causa de atracción. Si bien es curioso que en Macmillan, contando él más o menos con los mismos datos que 80 años antes había tenido a su disposición Harnack, con los mismos datos empíricos, algunos más, las conclusiones respecto del estado de la cristianización van en una dirección diametralmente opuesta, ¿no? Porque para Newell hacia el año 400, incluso para el año 400, la cristianización, excepto algunos pocos puntos del imperio, como podía ser Alejandría o Antioquía, era todavía una labor incipiente. Por supuesto, está el trabajo de Fren en este mismo año. Uy, se me pasó de largo Lane Fox con su trabajo sobre paganos y cristianos, todas estas obras muy, muy conocidas. Y llegamos a Rodney Stark en 1996. La temática es la misma, pero el subtítulo nos marca una novedad, ¿no? Un sociólogo reconsidera la historia. Rodney Stark, como muchos de ustedes sabrán, es un sociólogo, por supuesto, falleció, que se había dedicado, o había dedicado buena parte de sus investigaciones al estudio de aquello que llamamos, o que suele llamarse por lo general sectas, movimientos religiosos, y se había interesado particularmente por algunos movimientos, entre ellos el de la Iglesia de la Unificación, ¿no? Los Munis, fundamentalmente por el modo en que habían llegado y se habían implantado y desarrollado desde Corea a los Estados Unidos, ¿no? Él había estudiado fundamentalmente este proceso. Y es en base a tasas de crecimiento que él detecta para los Munis, o yendo al siglo XIX para el movimiento mormón en Estados Unidos, y a partir de las causas que él encuentra de por qué estos movimientos habían triunfado en la sociedad moderna, que él intenta aplicar el cristianismo o el despliegue del cristianismo en la antigüedad, asumiendo a partir, como digo, de proyecciones geométricas, partiendo de un número a todas luces forzado de 1.000 cristianos en el año 40 y proyectando con una tasa del 3,42 anual, si no me acuerdo, o el 40% por década, llega a afirmar que para mediados del siglo IV había algo así como 33 millones de cristianos, lo cual era el 56% del imperio. Eh, Stark no tuvo la repercusión que generalmente se le atribuye, pero es cierto que implicó una serie de cuestionamientos por parte de historiadores, de respaldo por parte de algunos de ellos y también por parte de sociólogos. Pero sin embargo, a partir de aquí se advierte claramente
que algo se modifica. ¿Por qué? Porque ¿cuál era el panorama hasta este punto? Y yo incluyo sin duda la obra de Stark en esta primera línea. Bueno, estábamos en presencia de obras monumentales, con esto quiere decir obras que pretendían entender la cristianización del Imperio Romano para todo tiempo y para todo espacio, digamos, ¿no? Obras que aspiraban a la comprensión del fenómeno en su dimensión general, en su alcance imperial. Obras preocupadas sobre todo por consideraciones de tipo cuantificable. Bueno, ¿cuántos eran cristianos? ¿Cuándo? ¿En qué lugares del imperio? Y cuando pasamos a considerar las causas, bueno, causas universales, suponiendo que los motivos por los cuales se convertía un individuo en la Numidia del siglo II deberían haber sido los mismos por los cuales un individuo se convertía en, pongamos cualquier punto del imperio, en la Galia del siglo IV. ¿Sí? Y se observa también en esto que yo he llamado acá obras monumentales, una primacía muy marcada del documento escrito por sobre el documento arqueológico, el documento epigráfico. Esto no quiere decir que no hayan existido anteriormente trabajos que se hayan preocupado por el registro arqueológico, ¿no? Por ejemplo, está el trabajo clásico de Graydon Snyder sobre, bueno, el estado de situación, bueno, ya tiene el título usted, ¿no? La arqueología, la evidencia arqueológica de la vida de la iglesia antes de Constantino, que es un catálogo de naturaleza arqueológica. Ahora, ¿y qué pasó después? Yo no, acá es un punto de esta indagación donde yo todavía estoy buscando qué pasó exactamente o por qué pasó lo que pasó. No sé si cuánto se debe de ello a Stark, a las preguntas que el texto de Stark suscitó, cuánto de ello se puede deber a la publicación de la obra de Brown en el año 96, que aquí llegó como el primer milenio de la cristiandad occidental y donde todavía a mi gusto con determinaciones espaciales muy amplias, se observa al menos una preocupación por la indagación regional del fenómeno de cristianización para Occidente, ¿no? Lo cierto es que sea lo que sea que haya pasado, si bien la narrativa tradicional continúa hasta nuestros días, y aquí hay algunos ejemplos de trabajo de este tipo, donde las preocupaciones siguen siendo muy similares a aquellas que veíamos en Harnack, en Lane Fox, en Macmillan, etcétera, etcétera, otros títulos más, entre otros que podríamos poner. Sin embargo, empezó a verse preocupaciones por cuestiones, por aspectos puntuales del fenómeno. Por ejemplo, artículos o libros, como el que ustedes ven aquí en el medio, que para mí es muy interesante de leer, de Brema, que se propusieron, bueno, analizar historiográficamente, ¿no? O estudiar la parte historiográfica del proceso de cristianización. Se multiplicaron también los catálogos, acá aparecen dos, que siguen el modelo del capítulo 3 del libro 4 de Harnack, ¿no? Donde Harnack tomaba región por región y listaba todos los testimonios que había de presencia cristiana, testimonios mayoritariamente epigráficos, perdón, literarios. Eh, Müller incluye la arqueología, la epigrafía, y sobre todo en el artículo de Guillaume, Barat, Cantino, Patagin y Hyman, que son cuatro arqueólogos, publicado en las actas del Congreso de Arqueología Cristiana de Roma, eh, se presenta ahí un catálogo muy detallado, tanto de fuentes literarias como fuentes epigráficas, fuentes arqueológicas, que cubren hasta el año 363 para Occidente, ¿no? Es decir, hasta el final de la dinastía el final del reinado de los hijos de Constantino, proponiendo que en verdad lo que se ha llamado el giro constantiniano, que habría implicado la victoria de la Iglesia, no se constata en ninguno de estos registros, al menos hasta el 380, ¿no? Y entonces el giro teodosiano habría marcado la concreción de lo que se pretende giro constantiniano. Te Y quedan, aparecen también Esteban, trabajos que toman temas, sí, 5 minutos, te aviso el sí, 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 aviso. sí. Aparecen entonces en este periodo también trabajos que abordan cuestiones puntuales vinculadas con el proceso de cristianización, ¿sí? Son conocidos los trabajos de Salzman sobre la cristianización de la aristocracia. Hay infinidad de libros y artículos sobre la mujer, los niños, la familia, las viudas, ¿no? En el marco del proceso de cristianización.
trabajos sobre asociaciones grecolatinas, la cristianización del conocimiento, por poner algunos pocos casos. Y por último, nos encontramos con la irrupción de muchos volúmenes colectivos que trabajan la problemática de la cristianización. Bueno, por acá tienen unos, ahora si tengo algo de tiempo vuelvo sobre el tercero de ellos. Aquí hay otro, pero por ejemplo, en el último caso, la recopilación de Vogt, vemos que uno de los múltiples aspectos que están involucrados en la temática de la cristianización, que es el de la conversión, es abordado como tema autónomo y en profundidad, ¿no? ¿Qué es convertirse? ¿Cómo es que se convierte un individuo? ¿Qué queremos decir cuando decimos que se convierte? ¿No? Entonces, estas obras colectivas abordan una serie de temáticas que en los trabajos de tipo Gibbon habían sido consideradas de manera general y a la pasada, bueno, aquí se abordan de manera particular. No quiere esto decir que se rechace el dato cuantitativo, por ejemplo. Está, o las causas están, pero aparecen o tienden a aparecer cada vez más en una escala microdimensional, ¿sí? Bueno, ¿cuál era el estado de la cristianización en esta ciudad o en la Galia, ¿sí? Por decirlo, la conversión como problema dijimos, y los aspectos semánticos, ¿sí? ¿De qué hablamos cuando hablamos de cristianización? ¿Estamos hablando de lo mismo que hablamos cuando hablamos de conversión? Cristianizar, cristianización, proceso de cristianización. ¿Hasta qué punto debemos reflexionar sobre estos términos para poder abordar nuestro objeto de estudio? Para terminar, digo dos palabritas sobre la introducción de este volumen, que para mí es muy interesante, no solo porque plantea la cristianización como un problema, ¿no? Ya de su título, sino porque resume del 2010 el estado de situación en este momento vigente de los estudios sobre la cristianización y porque lanza hacia el futuro algunas preguntas que me parece que son cruciales para quienes se interesan en estos fenómenos. Entre todas las preguntas que lanza, los problemas que plantea, aparecen dos que yo tomo acá aislados, ¿sí? Por un lado, el de la definición del objeto de estudio. Inglebert lo que señala en esta introducción, o una de las cosas que señala, es que generalmente se ha tomado la cristianización como si fuera un fenómeno de por sí existente, cuando es en verdad un objeto de estudio construido por los historiadores y que por lo tanto asumir que este objeto existe y tiene unas formas determinadas previamente a que lo definamos, no tiene ningún sentido. Ahora, en la definición de este fenómeno, encuentro un problema muy grande, que es el de qué significa ser cristiano. Nos dice Inglebert. Hoy en día no tenemos muy claro qué es ser cristiano, pero tampoco era así en la antigüedad. Dice, por un lado, encontramos que en la propia antigüedad existían diversas maneras de pensar qué era ser cristiano. Había diversidad teológica respecto de qué era ser cristiano. No todos estaban de acuerdo. Aún dentro de cada una de estas líneas de diversidad teológica, encontramos que se suceden distintos tipos de cristianismos. Y ahí pone el ejemplo de Marcus, ¿no? En aquello que podríamos denominar cristianismo católico, cristianismo niceno, si queremos así, Marcus reconocía dos fases muy marcadas, una hasta Agustín, lo que él llamaba el cristianismo antiguo, y otra que se ve ya claramente con Gregorio Magno, que es un cristianismo de tipo medieval fundamentalmente distinto a aquel proclamado por Agustín. Por otro lado, si nosotros observamos qué entendían por ser cristiano aquellos individuos inmersos en el periodo objeto de nuestro estudio, vamos a ver que la opinión de un obispo, de un miembro de la plebe o de un emperador difería muy marcadamente. Esto lo vemos con mucha claridad, sobre todo en los sermones, ¿no? Donde no hay acuerdo respecto de qué es ser cristiano. Por lo tanto, una de las cuestiones, y con esto termino, que planteaba Inglebert es antes de emprender cualquier estudio sobre la cristianización, tenemos que enunciar de qué estamos hablando, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos buscando cuando buscamos cristianización en el seno del Imperio Romano? Dejo acá, muchas gracias por la atención. No, muchas gracias a vos, Esteban. Eh, Ahorita te pido que dejes de compartir bien. Bueno, abrimos entonces un espacio para consultas, dudas, preguntas. Eh, bueno, mucha gente que ya se tiene que ir va saludando. Nosotros, antes que se vayan, les agradecemos que hayan
venido, por si tienen que ir antes, pero abrimos este espacio para... Bueno, ahí tenemos a Fernando que va a romper el hielo, que Fernando va a hablar la vez que viene, así que está acá haciendo los deberes. A ver, ¿se escucha? Sí, bien. Sí. Bueno, muchas gracias a los tres por las presentaciones. Tengo una pregunta que, bueno, para Dolores, para comenzar, que es como la típica cosa que uno hace, ¿no? De, de tirar para su molino, pero me llamó la atención un pasaje que citaste o que mencionaste sobre la vida de Fructuoso, que es cuando él aparece vestido, o bueno, la descripción de que, bueno, ya van a saber para dónde apunto, esta descripción de Fructuoso vestido con pieles de cabra. Em, digamos, las pieles, o sea, este tipo de vestimenta podría señalar, digamos, en la concepción del autor o bueno, en el contexto literario, o sea, podría señalar algo así como la lejanía de la región esa en relación a los centros más, entre comillas, ¿cómo decirlo? Sí, los centros de producción, digamos, los centros de relevancia, porque, o sea, me suena el que use está bien, ¿no? Que está viviendo, Fructuoso estaba viviendo en un lugar recóndito, etcétera, pero me suena digamos, como una suerte de residuo de la etnografía clásica, digamos, ¿no? Porque me recuerda a pasajes de Damiano Marcelino y de otras fuentes. Pero bueno, una en simple me dejó pensando eso. Hola, Fer. Bueno, gracias por tu consulta. Pensé que me ibas a preguntar algo sobre el duque del ejército, pero no, me sorprendiste con las pieles de cabra. Mirá, bueno, justamente como es una consulta así terminológica, busqué precisamente, porque claro, yo para facilitar la exposición di la traducción de Manuel Díaz y Díaz. El término melotes, dice la traducción, que es un término griego, es adaptado por el latín bíblico, con su significado original de piel de cabra u oveja. Posteriormente se especializa como vestido propio de monjes en la lengua monástica, a partir de la versión latina de la regla de Pacomio, traducida por Jerónimo. Un texto que sabemos que Fructuoso manejaba bastante bien. Es lo que puedo aportar sobre la piel de cabra. No, 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 está bien, o sea, perfecto, muchas gracias, no tenía el dato este. Ya, muchas gracias. Tenemos una pregunta en el chat, bueno, después de felicitar, pregunta, me interesaría saber, dice Marce, sobre el futuro de la tarde antigüedad como campo historiográfico. ¿Qué camino puede seguir o si ya está todo claro? Ah, acá puede responder bueno, cualquiera de los tres que son tarantiquistas. No es casual que de Saemed hayamos seleccionado tarantiquistas porque están muy cerca del mundo clásico, ¿no? Pero bueno, es una pregunta desafiante. No sé quién quiere tomar el guante, pero Yo, hola. dale, dale. Sí, sí, sí. No, yo para picantearla nomás. Yo creo que es como toda, a ver, me parece que como toda categoría o como toda cronología es arbitraria, uno la puede usar en la medida que es útil para entender los fenómenos. No, no, yo no mataría ni moriría por la, más que nada por la cuestión emocional, de uno ser formado en los años 90 cuando era una categoría indiscutible. Hoy es muy discutible, pero yo creo que, por ejemplo, para mi campo, y creo que no hablo ni por Dolo ni por Esteban, te- no es muy útil, ¿sí? Porque son categorías, coincido con algunos autores que proponen que son categorías útiles para pensar el mundo occidental, como categoría cronológica para el cercano oriente, tal vez es más complejo, pero
no estoy seguro tampoco, probablemente dentro de 10 minutos opine exactamente lo contrario. Yo voy a opinar, aunque estoy de moderador, ¿no? Yo tampoco creo que no mataría ni moriría por ninguna categoría historiográfica. Y hace poco escribí una cosa que todavía no salió sobre la antigüedad tardía judía, como una antigüedad tardía con otros marcos temporales y geográficos. Y a la vez tampoco existe una antigüedad tardía judía. Pero así como la antigüedad tardía está en discusión hoy, también uno podría cuestionar la utilidad del mundo clásico, mundo helenístico, o peor, perdón, como presidente, Edad Media, ¿no? La Edad Media es un mosaico eh, muy dispar de realidades temporales, geográficas. Pero ahí acuerdo con lo que dice Héctor, mientras sea útil, lo utilizaremos. eh, y bueno, yo soy de su escuela, yo no voy a sacar una espada para defender algo, voy a defender mis investigaciones, no categorías, ¿no? Pero bueno, la pregunta está buena porque genera una sana incomodidad, ¿no? Otras preguntas, ahí tenemos a Manuel. Buenas tardes, un placer escucharlo. Un sueño cumplido que se haya juntado el mundo antiguo y el mundo medieval. Así que por más propuestas así. Y tenía una pregunta para Esteban sobre, sobre el curso del cristianismo en la historiografía, sobre la cristianización. Eh, por ahí se tiende a mostrar en estos últimos temas, en estos últimos años por temática, hay en clave de dos mundos, por ahí mostrar un poco ese camino que tomó Occidente y ese que tomó Oriente, hacia dos caminos distintos. Pero en esto de dejar de lado esas grandes temáticas, esa historia colosal, monumentalista, por ahí, ¿qué estarías notando en la década pasada y al comienzo de esta década que en realidad esté pasando? O sea, ¿cuáles serían las preocupaciones y en los diversos países donde se estaría centrando esas temáticas regionales? Porque estuvo muy bueno ese término de pluralidad de discurso. Eh, entonces, ¿dónde se estaría notando? Obviamente es algo muy grande lo que pregunto, pero más que nada para quienes les interesa y puedan seguir por este Ujú. lado. Mira, gracias por la pregunta, si bien es difícil de responder, ¿no? ¿Quién veo yo? Yo veo, por un lado, veo que emerge o que existe una cierta voluntad de realizar estudios más acotados, más regionales, eh, bueno, sobre comunidades específicas, de hecho, ¿no? Digo, por mencionar algunos que a veces damos con Rodrigo cuando damos seminarios, qué sé yo, el trabajo de Clinchgreen sobre la Arlet de Cesario, o por lo que yo he trabajado respecto de Aquileia, los trabajos de Claire Sotinel sobre el surgimiento de una identidad cívica de naturaleza cristiana en Aquileia, o más recientemente el de un autor norteamericano, McKinney, con el cual uno puede, o en mi caso, disiento mucho de lo que dice, pero sí hay una preocupación por estudiar cómo fue, si es que sucedió, o mejor dicho, hasta qué punto sucedió, si es que sucedió, que unas comunidades que eh, eran, que tenían las formas clásicas, ¿sí? De pertenencia religiosa, de identificación cívica, ¿no? De identificación como comunidad, eh, asumieron como nueva marca de identidad el cristianismo. Veo también que esos trabajos tienen, aunque con ciertas disparidades, un interés por trabajar con el conjunto de los recursos heurísticos a tal fin disponibles. Entonces digo, bueno, quien trabaja sobre Aquileia y toma la obra de Cromacio de Aquileia, que es en términos literarios lo más denso que tenemos para finales del siglo IV, comienzo del quinto, y además toma eh, el denso corpus epigráfico que hay proveniente de Aquileia y
lo que los arqueólogos han dicho respecto de las cinco o seis edificaciones cristianas de Aquileia de los siglos cuarto y quinto. Más allá de que después haya distintas interpretaciones sobre cada uno de los documentos y sobre la situación general. Eso por un lado, entonces noto que hay una cierta voluntad de avanzar en esta dirección, aun cuando, bueno, haya desacuerdos incluso. Pero por otro lado, noto que hay también muchas resistencias. Y esto lo vemos bastante claramente quienes trabajamos el área italiana, ¿no? Donde el conservadurismo es muy fuerte. Hace un tiempito, en diciembre, murió bueno, era epigrafista de profesión, Giuseppe Cugito, cuyo discurso respecto de la situación del cristianismo en todo el norte de Italia, fundamentalmente en Aquileia, evidenciaba unos rasgos sumamente conservadores, ¿no? Y él se preocupaba por demostrar casi que Aquileia era fundamentalmente cristiana antes de del presunto nacimiento de Cristo, básicamente, ¿no? O si uno va, a mí me pasó hace unos años de ir a encontrarme porque un arqueólogo me hizo el vínculo con la gente que trabaja bueno, ay, no se sale el nombre ahora, bueno, en la Asociación de Arqueología Cristiana de Roma, no me viene ahora el título en italiano. Y uno se sentaba ahí a hablar con la gente que trabaja ahí y te sonríen cuando vuelves a contar tus ideas, ¿no? Porque te dicen, ¿por qué vuelves sobre esto si ya está clarísimo cómo es la cuestión? Entonces, noto que hay una lenta atracción en una dirección que uno considera más deseable, pero también hay muchísimas resistencias a seguir esa línea. Por lo que a mí respecta, yo he tratado en los últimos años, sea para Quilei o para Turín, de hacer estudios muy específicos en vinculación directa con arqueólogos, sobre todo también para el caso de Aquileia con algún epigrafista, que nos permitiera sacar conclusiones a partir de la evaluación completa de los registros, ¿no? En un libro que sacamos con Rodrigo hace unos años hay un diálogo que yo tengo, digamos, le pusimos el título de diálogo, con Gisela Cantino Patagin, que es la gran arqueóloga de Turín, donde ella hace todo el estado de situación de la cristianización en Turín para fines del siglo IV, comienzo del V, a partir del análisis de los restos arqueológicos. Y bueno, ella sostiene que la cristianización de Turín era una empresa como mucho incipiente para este periodo, ¿no? Lo cual se condice con mi lectura de los sermones de Máximo. Pero yo creo que habría que apuntar en esa dirección, en trabajos muy específicos en cuanto a sus alcances geográficos y temporales, y por lo tanto seguramente menos atractivos que una obra monumental como la de Fermat, con la de Gibbon o la de Macmillan, que permiten darnos respuestas que sirven para todo, pero sí más verosímiles, ¿sí? Ahora, si se puede o no, depende no solo de la voluntad de los investigadores, sino de ciertas resistencias que al menos para el área italiana son muy fuertes todavía. Bien, yo tengo una, pero tenemos a Leonora. Depende a quién le pregunte a Leonora, hablo yo y si no. Leonora, ahí se levanta a buscar algo. Bueno, entonces voy yo hasta que vuelva Leonora. Héctor, la perdimos, de hecho, creo que sí. Ah, no, ahí volvió. ¿Estás ahí, Leonora? Pregunta, pregunta. Sí, sí, muy mal la conexión, horrible mi conexión. Pido perdón, no pude escuchar a Dolores, cosa que estoy eh, La escuchaste bastante durante años y la molesta. formaste. No, no sientas culpa. Y además falló Zoom. Ah, no, no, Pero pero falló Zoom a nivel mundial, no fue eh, culpa tuya. eh, No se podía volver a entrar. O sea, sobrevivimos de milagro. Estaba en Twitter, en todas partes. No, salió en el diario. No nuestro coso, ¿no? El tema de Zoom. Pero bueno. eh, bueno, pero básicamente no, imposible. Voy a preguntar, a reflexionar, digamos, en diálogo con lo que planteaba Esteban. A mí me parece que esta idea que Esteban trajo de
conectar la idea de cristalización con las obras de Gibbon es una idea fundamental, ¿sí? Porque es Gibbon el que básicamente está poniendo, o sea, los términos del problema o sea, en esta clave, pero yo diría que verdaderamente es en las antologías de Gibbon, en las que esta clave de cristianización y de un proceso lineal se ve con más fuerza, porque cuando uno trabaja a Gibbon en su despliegue, Gibbon es muchísimo más matizado, ¿no? Inclusive llama la atención porque va y vuelve, son como postales, ¿no? Que se van sobre un argumento, en donde predomina este argumento de la cristianización y a mi manera de ver, lo que la historiografía, mucha de la historiografía ha trabajado es sobre las antologías de él. Esto por un lado. Y por otro lado, esta idea tuya, que me parece muy bien, sobre cambiar la escala, ¿no? Ahora bien, cuando uno cambia la escala, un poco quizás sustancializa lo que es la comunidad. ¿Sí? Aquileia, no sé, Mediolanum, no son comunidades eh, clausuradas sobre sí mismas, sino que justamente su potencia es por la conectividad que tienen. O sea, a mí me parece que, digamos, ahí hay una potencia muy fuerte en esto que vos trabajaste como cerraste tu trabajo, en esto de decir, bueno, ¿qué cristianismo? ¿No? O sea, ver, leer los procesos no en clave de línea que se impone, sino en los conflictos permanentes por imponer una definición de ser cristiano. Eh, o sea, cambiaría la escala por el acento en la idea de conflicto. Eso, básicamente. Respecto de Gibbon, comparto plenamente lo que decís. De hecho, eh, este modelo gibboniano procede de un capítulo de una obra monumental Mm, que yo creo que para Gibbon claro. era acaso uno de los menos importantes de su trabajo, ¿no? Porque Sí, irrumpe el capítulo 15 en el medio de... Nunca había mencionado al cristianismo antes, pero llegado a este punto algo tiene que decir, porque está hablando del periodo constantiniano sí, y dice lo que dice. Si uno sigue avanzando luego, esta idea, bueno, no reaparece con tanta fuerza, sí. pero los historiadores que se han preocupado por esta cuestión lo tomaron como punto de partida modélico, ¿no? Entonces coincido plenamente en eso que decís. Y respecto de lo Ujú, segundo, ujú, también coincido, ¿sí? Hay una cuestión de conflicto que tiene que ver con estas disputas que yo mencionaba a partir de Ingleberg. Disputas que son en todas las dimensiones y en todos los alcances, ¿no? No solo tenemos que pensar disputas entre qué era ser cristiano para Cromacio de Aquileia, en Aquileia de fines del siglo IV, que era distinto a lo que implicaba ser cristiano para el Papa de Roma en el mismo periodo, dado que en Aquileia y en Roma hay dos credos distintos, de hecho, en ese momento, sino que, por ejemplo, en el seno de la comunidad de Turín, por ejemplo, Máximo de Turín, en uno de sus sermones, está retando, como hace constantemente, a los miembros de su propia feligresía, porque no son cristianos del modo que él querría que lo sean, y le dice, bueno, ustedes que dicen, ¿cómo que no somos cristianos? Somos cristianos, creemos en el Señor Jesús. Entonces, hay un cristianismo que para la plebe, de acuerdo a lo que nos dice Máximo, consiste en simplemente creer en Jesús, y otro mucho más elaborado, que tiene que ver con un proceso catequético que ayuda al individuo a superar el pecado original, que es el que viene a proponer Máximo. Entonces, cristianización, incluso cuando nos paremos en una comunidad diminuta para el período, como puede ser la de Turín, y el nivel de la cristianización dependerá de qué hayamos definido como cristiano y qué hayamos definido como cristianización, ¿no? Por eso a mí me resulta muy interesante
la llamada de atención que hace Ingleberg sobre esto y que no siempre es tenido en cuenta por quienes, incluso después de esto, se meten a Em, problemas. El ser cristiano es un objeto en disputa, ¿no? Por lo tanto, lo primero que hay no, que definir es dónde hacemos el recorte. tal cual. O sea, tal cual, no me parece que haya o sea, que sea un problema de cómo uno categorice qué sería ser cristiano, Ujú, sino justamente un problema de qué definición de cristianismo cada grupo quiere, cada facción quiere imponer, sí, sí, ¿no? sí, sí. O Ujú, sea, en ese punto no sería una definición teórica que nuevamente remitiría a un concepto puro de ortodoxia, ¿no? Esto ujú. es lo que debe, sino la idea del conflicto ahí, Sí, 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 sí. cómo, cómo se juega. Sí, 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 coincido. Y en esto, para responder a lo que preguntaba Damián, así como yo voy a la escala micro y pretendo explicar las cosas desde una perspectiva micro, y creo que hay que conocer acabadamente el caso, y yo no puedo responder la pregunta de Damián respecto de entonces qué hacemos con con la cristianización en tiempo de Gregorio Magno y con lo que él entendía por cristianización, porque la verdad que yo no he trabajado Gregorio Magno y no tengo clara cuál era su definición del ser cristiano, si es que tenía una, porque también pasa que los autores que uno trabaja en sus distintas obras se ve que a lo largo del tiempo van variando su definición, ¿no? Entonces, esa pregunta para Vitela seguramente la puede responder mejor él mismo o plantear preguntas más interesantes de las que podría plantear yo o Rodrigo, por supuesto, ¿no? ¿No? Yo voy a, ya para cerrar y no hacerlo tan largo, tengo una última para hacerlo hablar a Héctor, que me va a agradecer, aunque lo veo 2 o 3 veces por semana, pero lo siento. Vos sobre todo, vos lo dijiste claramente, pero además en tu resumen a mí me había impactado, y acá lo volviste a decir, que la categoría de antigüedad tardía en realidad tiene un aire claramente eurocéntrico y en esa gente, como decís vos siempre, que te cargan lejana, distante, extraña, que vos estudiás, no es aplicable. La pregunta es que, ¿qué rótulo temporal le ponemos? No estamos obligados, ¿no? Pero, ¿qué hacemos? Digo, si yo quiero estudiar gente de Irán, el sur de la península arábiga. No Bueno, contestes una ese, grosería, es un lugar serio, así que no. no, eso lo dejo para la oficina después. No, es todo un tema, o sea, el tema es cómo se han construido las disciplinas a lo largo de estos 200 años, del siglo XIX. Eh, yo creo que de nuevo las categorías o las cronologías o los rótulos sirven cuando ayudan a hacer inteligible algo. Eh, Casi es un sincericidio lo que hago, porque en realidad pensar que, bueno, Irán debería, el cristianismo sasánida quedaría fuera de la antigüedad tardía, bueno, como yo dije, pasaron 10 minutos y no opino lo mismo. Eh, sigue siendo un problema de rótulos y yo creo que es en parte un sincericidio porque justamente el problema es que, bueno, ¿dónde nos ubicamos los que trabajamos estas tradiciones cristianas orientales que durante mucho tiempo fueron el coto exclusivo de teólogos y algún filólogo de filología semítica? Y bueno, estas fuentes no las leen los que leen fuentes latinas y griegas, o si las leen en traducción para sacar algún dato relevante y poco más que eso, pero son parte yo hago siempre el mismo ejemplo, es como pensar, no sé, hacer una historia de ilustración y dejar afuera Kant porque habla alemán y no francés, ¿no? En ese sentido, son parte de un mundo, de una koiné clásica, o por lo menos de herencia clásica, que se va, se va a consolidar con el mundo islámico, pero de alguna manera también hay que marcar las diferencias, hay que marcar que estos grupos, o por lo menos estos cristianos, uh, pensando el tema también de la cristianización, yo pensaba, bueno, ¿qué es ser cristiano para un cristiano persa que tiene que enfrentarse
a los maniqueos, o no, no tiene un paganismo tradicional, sino un montón de condiciones religiosas que son muy similares a la de él. Pueden ser maniqueos, zoroastrianos, judíos, de mil versiones. Bueno, los problemas son análogos, pero las soluciones a veces son diferentes. Entonces, hay que saber jugar con ese juego de similitudes y diferencias. Y espero haber salido más o menos de manera elegante. Muy, muy, muy elegante. Bueno, Guillermo, si te parece, vamos cerrando, ¿no? Para no hacer tan largo Sí, sí, el- me parece muy bien y además, bueno, además de agradecer a todos y felicitar a todos los expositores por las interesantísimas comunicaciones, agradecerte, Rodrigo, que resististe estoicamente a todos los problemas técnicos. y sobrevivimos. Bueno, y la próxima vamos a ver si podemos solucionar lo de la transmisión en vivo, como una herramienta adicional. Y bueno, yo vuelvo a agradecer a todos los expositores, expositoras, otra vez a vos, Guillermo, a Belén de ADEC, que trabajó un montón con los flyers, con las fichas de inscripción, a Elina, que también estuvo ahí ayudando, a Analía, con Analía, la secretaria de SAEMED, Analía Godoy, que también estuvo. Que nada, es la gente que hace que esto, además de Guillermo y yo, que esto que funcione. Y obviamente a quienes se pusieron, que si no, nada, sería sentarse a verse las caras, nada. Así que bueno, el plan es que podamos subir el video. No, ahora entramos en vacaciones de Semana Santa, pesas, como quieran. Y no va a ser ya antes, pero el video estará subido en las páginas de ambas, en los canales de ambas asociaciones. Y nos vemos el miércoles que viene, El 23, el 23. efectivamente, Así que bueno. exactamente. Bueno, 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 muchas muchísimas gracias. gracias por todo. Gracias, Rodrigo. Un abrazo para todos entonces. Abrazos, saludos. Chao, hasta luego.